Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Julia, por la presentación. Quiero comenzar mi intervención felicitando a la Junta Directiva de la Sociedad de Estudios Históricos de Navarra por la organización de este congreso, por haber sacado adelante el 10º Congreso de la Sociedad, a la que me honro también en pertenecer. Y agradecer, igualmente que de la misma manera que han hecho otros que me han precedido en el uso de la palabra, agradecer que mi propuesta pues, fuera aceptada. Tengo que confesar que dudé entre varios temas, porque claro, el fuero reducido de Navarra, que como es conocido de muchos o todos los aquí presentes en la sala, es un texto al que yo tengo un cariño especial porque fue objeto de mi tesis doctoral, ya no diré en qué año, porque hace ya muchos años, pero en fin, estudié yo cuáles habían sido las fuentes del texto, es decir, en qué textos legales precedentes se había basado, ¿no? Entonces, cuando me planteé la intervención en este congreso, que ya digo, también barajé otros temas, ¿no? Pensé, bueno, pues el fuero reducido en esta mesa, que está más bien dedicada pues, a la memoria visual y a la memoria escrita, como ha quedado de manifiesto en las intervenciones anteriores, el texto en sí no es que recoja una memoria escrita, pero sí que es un reflejo de una consecuencia fundamental de un conflicto. Por eso lo he titulado Un texto objeto de conflicto entre Navarra y la monarquía hispánica. Podemos decir que realmente la no aprobación, este es un texto que, para quienes no lo conozcan, tengo que decir que es fundamental dentro de lo que es la historia del derecho navarro, porque recoge, porque lo conservamos, el fuero reducido, lo que era la práctica jurídica navarra en el siglo XVI, una práctica avanzadísima para la época, como demostraré un poquito en el tiempo que tengo a continuación, ¿no? Una práctica avanzadísima para la época y para épocas posteriores. También es un texto desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de construcción legal, magnífico, muy adelantado, que tiene en consideración una serie de aspectos que han tardado muchísimo en nuestra sociedad, en general en la sociedad occidental, en tenerse en cuenta. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo un texto tan técnicamente bueno, porque es muy bueno, como digo, desde el punto de vista de la técnica jurídica tan avanzado, no se aprobó? Bueno, pues la no aprobación del fuero reducido fue consecuencia del conflicto. Entonces, decía esta mañana el profesor Florestan, con muchísima razón, ¿no? Como siempre, pero decía, el sistema en el que vivía esta Navarra del siglo XVI y la previa, decía, es un sistema también pues, fruto efectivamente de la conflictividad, ¿no? O un sistema de desconfianza, creo que ha sido la palabra que ha utilizado Alfredo, ¿no? Un sistema de desconfianza mutua a veces entre los banderizos, agramonteses, beamonteses, y ha aludido en concreto a la desconfianza entre el rey y el reino. Y entonces, claro, en los años inmediatos a la conquista y a la incorporación de Navarra a Castilla, pues efectivamente era patente esa desconfianza rey-reino, y él ha dicho también cómo fruto de esa desconfianza había una información distorsionada, ¿no? O a veces yo diría también desinformación. Entonces, ¿por qué no se aprobó este fuero? Se ha dicho, y ha habido diversas publicaciones al respecto, que era un texto en algunas de cuyas leyes o capítulos quedaba afectada o limitada la preeminencia real. Es decir, que en principio sería un texto contrario a la soberanía regia, vamos a decirlo así, y que algunas leyes concretas, que se han mencionado, como digo, en publicaciones también de otros autores, pues habrían determinado que el texto no fuese aprobado, ¿no? Entonces uno tiene la tentación de decir, bueno, pues efectivamente voy a ver qué leyes son estas y en qué medida efectivamente este texto afectaba la preeminencia real. Bueno, habría que decir, como punto de partida, que el texto no se elabora con motivo de la incorporación de Navarra a Castilla, porque puede parecer esto, ¿no? También había voces, y voces no solo en la época, sino también posteriores, en el siglo XX, historiadores que decían, bueno, es que el texto tal vez se elaboró para salvaguardar ese derecho navarro, ¿no? Como una salvaguarda del derecho navarro o derecho de un territorio que se acaba de incorporar a la monarquía española y de esa manera se asegura su salvaguarda. Realmente, la razón de la elaboración no es esta. La razón por la que se elabora el fuero reducido es por mejorar la administración de justicia. El afán de mejorar la administración de justicia es un afán que en todo lo que es la sociedad occidental de finales del siglo XV, principios del XVI, es un afán general. Se quiere mejorar la administración de justicia y, sobre todo, esto en todas las sociedades, no solo en la monarquía española o en
podríamos decir, en las distintas entidades políticas occidentales, frente a la diversidad de fueros, de regímenes jurídicos medievales, hay una tendencia a unificar y, sobre todo, a aclarar. Es una época, el comienzo de la Edad Moderna, en que se va a pasar también del procedimiento acusatorio al inquisitivo, va a cambiar el procedimiento judicial, ¿no? Y se quiere mejorar la administración de justicia. De hecho, la prueba es que en 1511, es decir, un año antes de la conquista, los reyes navarros, los últimos reyes privativos de Navarra, Juan de Albret y Catalina de Foix, plantean la necesidad de reformar los fueros a las Cortes navarras. Y el objeto de reformar, dicen, hay que evitar contradicciones, aclarar qué es lo que está vigente y tenemos que mejorar la administración de justicia. Entonces, aclarar esa reforma de los fueros para clarificar, eliminar lo que resulta contradictorio, lo que ya queda anticuado y aclarar qué derecho está vigente. Bueno, pues esta misma idea es la que después de la conquista y después de la incorporación se retoma en 1519. Y la idea la retoma el virrey duque de Nájera en 1519, que vuelve a proponer a las Cortes navarras, en la misma línea que habían hecho los últimos reyes navarros, la idea de reforma de los fueros. ¿Y por qué se llama este texto fuero reducido? De reducido no tiene nada, es un texto muy amplio, tiene 815 leyes y se llama reducido porque en el prólogo ya se dice que la idea es reducir a unidad la diversidad de fueros existentes en Navarra. Eliminar lo contradictorio, lo que hay entre los fueros contradictorios, eliminar lo que es anacrónico. Dice, poner todo junto en un volumen, porque claro, ahora la tendencia también en la Edad Moderna y más en un reino que ya está unificado, ya realmente desde la Baja Edad Media en que se hace el fuero general, pues un único texto, todo en un volumen, se dice ordenado y bajo sus títulos respectivos. Es decir, está también la idea de hacer un texto de carácter sistemático, ordenado por materias que faciliten precisamente a los administradores de justicia la consulta de lo que está vigente, ¿no? Entonces, la intencionalidad, por tanto, no es la salvaguarda del derecho navarro, sino que realmente podríamos decir es contribuir a una buena y ágil administración de justicia, que era una preocupación general que hay en toda la Edad Moderna en el mundo del derecho. Entonces, por eso tenemos que dejar claro esta finalidad. Bueno, entonces, visto esto, ¿por qué no se aprueba? Pues podemos decir que puede ser, efectivamente, por la mala fortuna del momento político en que se plantea la aprobación del texto. Bien, ¿qué podía tal vez mover a reticencias, ¿no?, para la elaboración del fuero reducido? Bueno, podríamos pensar, también decía el profesor Floristan esta mañana, ¿no?, al principio del siglo XVI hay un cambio de estatus político de Navarra. De ser un reino independiente pasa a ser un reino integrado dentro de la monarquía hispánica, aunque mantenga esa condición de reino separado dentro de la monarquía, ¿no? Entonces, podría ser el decir, bueno, pues tal vez por haber cambiado ese estatus político, tal vez este texto salvaguardaba lo que era la antigua constitución política del reino navarro. Y esa constitución política como reino independiente ya no encajaría como reino integrado, ya no independiente, sino integrado en la monarquía, ¿no? ¿Cuál era esa constitución política que tenía Navarra? Bueno, lo que nosotros llamamos ahora la Constitución histórica. ¿Cómo podemos definir Constitución? Pues Constitución atemporal, no en el sentido de un texto constitucional actual, no, pero un texto constitucional actual también recoge lo que son los principios fundamentales que inspiran la vida de una comunidad que se constituye como entidad política, ¿no? Los principios rectores, podríamos decir, y lo llamamos Constitución histórica, aludiendo a que esos principios rectores esenciales se han mantenido a lo largo del tiempo. Bien, ¿cuál era la Constitución histórica que tenía Navarra antes de la incorporación, ¿no? Siendo un reino independiente, sabemos de sobra, y todos los presentes lo conocen, cómo se hace referencia al texto del fuero general, del que la ley primera, esta ley primera del fuero general, ya decía José María Lacarra, lo que tengo entrecomillado son las palabras de Lacarra. José María Lacarra decía, la ley primera del fuero general es la que sienta, fíjense los términos que usaba, sentaría las bases constitucionales del país. Es decir, en esa ley se recogerían lo que eran los elementos constitucionales de Navarra como reino, en esa ley primera, ¿no? ¿Cuáles serían esos elementos? He hecho yo aquí, hago una propuesta, luego volvemos a la ley, ¿no?, al contenido de la ley. Es decir, en esa ley
realmente, como vemos, bueno, no la vamos a leer de aquí porque ven que con la letra gótica es difícil, pero bueno, se entiende bien y ustedes, según desde donde esté, lo pueden ver, ¿no? En esta ley, fíjense qué se dice. Se dice que el rey debe jurar al reino lo que he puesto aquí, ¿no? Debe jurar tenerlos a derecho y mejorar sus fueros, no empeorarlos, deshacer las fuerzas, repartir los bienes de la tierra con los naturales de ese reino de cualquier condición que sean. Si el rey fuese extranjero, no puede colocar más de 5 extranjeros en cargos públicos, los famosos 5 en bailía, y además debe contar con el consejo de los 12 ricos hombres que eran el cuerpo que en la Edad Media ostentaba la representación del reino, ¿no? Que puede ser considerado en este sentido como representación, como antecedente de propiamente las Cortes, ¿no? Esto jura el rey conforme a esa ley, ¿no? Pero es muy importante tener en cuenta que el comienzo de esta ley, tal vez lo vemos aquí, dicen, fue primeramente establecido que el rey, porque dice que ningún rey puede ser malo, a ver si acierto con el ratón a señalar, ¿no? Aquí lo dice. Dice, puesto que el concejo, que es el pueblo, lo alzaban y le habían, es decir, le daban lo que ellos habían ganado de los moros. Es decir, en esta primera ley, ¿qué se dice? Que el pueblo es el que alza al rey y el que es el dueño de la tierra. Es decir, es quien lo alza y quien le da lo que ha reconquistado, vamos a decirlo así, ¿no? Por lo tanto, aquí, ¿qué concepto está presente o qué elemento? El soberano es el pueblo. El pueblo es el que decide alzar al rey y el que pone a su disposición una tierra que es suya. Esto va, digamos, contra un principio muy acuñado en la Edad Media y también a lo largo de la historia hablar del jus eminens del rey, ¿no? Que el rey como soberano absoluto es el que de alguna manera tiene el poder sobre la tierra y es el que la concede. Fíjense que aquí, en lo que es esta ley primera del Fuero General de Navarra, el concepto es, podríamos decir, bueno, es anacrónico referirse a esto, pero un concepto muy democrático. El pueblo es el que es el dueño de la tierra y el que la pone a disposición del rey. Es decir, el pueblo es el soberano y además fíjense que también como elemento del juramento era que el rey jura respetar los establecimientos, las normas por las que se regía ese pueblo. Por lo tanto, otro elemento de la Constitución medieval navarra sería el autogobierno. Es el propio pueblo el que se ha dotado de unos, le llaman establecimientos, de unas leyes que rigen su vida y que el rey jura respetar. Aquí también estaría presente en los inicios, podemos decir, del Reino de Navarra el carácter electivo de la monarquía, que como sabemos muy bien después es monarquía hereditaria. Evidentemente esto sería solo en los orígenes y la idea fundamental sería el pacto rey-reino, es decir, ese pacto de que el rey primero jura respetar esos fueros, mejorarlos, en todo caso, si los modificas para mejor, no para peor, respetarlos, esos otros compromisos que hemos visto, de deshacer las fuerzas, compartir los bienes con los naturales, no colocar a más de 5 extranjeros y contar, evidentemente, para el gobierno con el pueblo. Es decir, es una idea de equiparación, pacto, rey-reino, y por eso es por lo que dice la Carra que sienta estas bases constitucionales del país. Bueno, ¿qué pasa? Es decir, teniendo en cuenta que estos eran los elementos de la Constitución medieval, ¿qué pasa cuando se elabora el fuero reducido? Es decir, ¿puede influir, tras esa incorporación de Navarra a Castilla, el hecho de que el fuero reducido efectivamente preserve esta Constitución política medieval? Porque la preserva. Las leyes 2 y 3 del fuero reducido son literalmente las leyes 1 y 2 del fuero general. Es decir, se recoge literalmente este contenido del fuero general. Pero también se añaden, realmente se añaden más cosas, ¿no? Entonces, aquí nos importa, yo me planteé el decir, bueno, como es una representación del conflicto, no el texto en sí, como ven, sino la no aprobación, ¿esto pudo determinar la no aprobación del texto? Evidentemente no, por algo que voy a adelantar y que ustedes ya saben. ¿Por qué? Porque no se aprueba el fuero reducido, el reino lo va a solicitar a lo largo de todo el siglo XVI, tanto a Carlos I como a Felipe II, y ¿qué se contesta cuando las Cortes navarras o la Diputación pide que se apruebe el fuero, que se apruebe el fuero? Pues realmente desde la Corte podemos decir, perdonen la expresión coloquial, pero se va dando largas al reino, ¿no? A veces se dice el emperador está fuera, refiriéndose a Carlos I, o el texto está en estudio, hay algunas dudas, modifiquen algo en tiempo de Felipe II, se manda un texto revisado, que además el texto que iba dirigido al rey se extravió. ¿Por qué? Porque el rey lo dio para su estudio a uno de sus consejeros, el cardenal de Sigüenza, con la mala fortuna de que estando el ejemplar dirigido al rey desde Navarra en manos del cardenal de Sigüenza, él murió
y se vendió en Almoneda con sus pertenencias. Y recuperó el texto en esa venta de Almoneda un abogado navarro, Martínez de Olano, lo ha citado también el profesor Floristán esta mañana, ¿no?, que encuentra ese texto, lo recupera y ve que se había presentado al rey con un informe anónimo de un miembro del Consejo de Navarra contrario a la aprobación del texto, señalando pues, efectivamente que iba contra la preeminencia real. Y Martínez de Olano critica ese memorial anónimo y dice que él es partidario de la aprobación del texto. Es decir, ya ven que cómo el texto reflejaba de alguna manera esta tensión de aprobación-no aprobación, el que va contra la preeminencia real, ¿no? Entonces les decía, realmente la razón puede ser que recogía este contenido, esta ley tan, podemos decir, característica del fuero general. Y les digo que no, ¿por qué? Porque cuando el texto no se aprueba, ya en 1583 las Cortes navarras deciden optar por otro camino. Entonces, ¿qué piden al rey? Puesto que el fuero reducido no se aprueba, podemos decir, se olvida el seguir gestionando su aprobación y piden que se permita sacar copias autenticadas del fuero general, de este texto que hemos visto que recogía esta ley que sentaba las bases constitucionales. Y se da permiso, es decir, se oficializa el uso del fuero general de Navarra. El fuero que contenía esa ley que recoge estos principios de soberanía, autogobierno y pactismo. Por lo tanto, no es una razón el que se recogían estos principios, puesto que el fuero general en 1583 permite al rey que se use oficialmente y no solo eso, se hacían copias autenticadas porque todavía era un texto manuscrito, sino que ya en pleno siglo XVII, en 1686, este manuscrito del fuero general, que es un manuscrito del siglo XIV, se editará, se llevará a la imprenta por primera vez en la primera de las dos recopilaciones oficiales navarras, que es la de Xavier de 1686. Es decir, la razón, por tanto, no es que se recogieran en el fuero reducido esas leyes del fuero general si no se aprueba el reducido, pero se permite usar oficialmente el fuero general. Bueno, entonces, cualquiera pensaría, debía haber en ese contenido del fuero reducido, entre esas 815 leyes contrarias o que afectaban más al poder real de lo que era en sí esa ley tradicional que sentaba las bases constitucionales. Bueno, pues yo para esta intervención y en otros trabajos que también he realizado y sigo haciendo, ¿no?, ya me he propuesto entrar al contenido del fuero reducido. El fuero reducido lo editó el Gobierno de Navarra ya en 1989, es decir, fíjense que hace años que el texto está publicado, yo estudié las fuentes, pero hay que entrar a ver el contenido, es decir, ¿qué es nuevo de contenido respecto al fuero general o a los fueros locales? Es decir, ¿hay algo que realmente afecte a la preeminencia real? Bueno, pues fíjense, realmente del contenido del fuero reducido, lo más interesante, esto sucede en los textos legales que están ordenados ya por materias en todos. Lo político está al comienzo, ¿no? Entonces, el primer título, el primer apartado del fuero reducido tiene 26 leyes o capítulos y el que es nuevo, hay varios respecto al fuero general y los textos anteriores, pero uno que podría afectar a la preeminencia real, yo lo dejo a su criterio, ¿no? A ver si les parece que afecta tanto o no a la preeminencia real, ¿no? Ese primer capítulo dice que el rey debe jurar, se titula, dice, ¿cuáles cosas debe jurar el rey a los de Navarra antes que los navarros le juren al rey? Y dice que el rey debe jurar 3 cosas. Una, el perdón de los desterrados. Otra segunda, que no acuñará moneda hasta pasados 12 años de su reinado y solo acuñará moneda nueva por una vez. Y la tercera, que no sacará tropas del reino si no es con consentimiento de las Cortes. Puede pensarse, ya son 3 cosas, perdón de los desterrados, el tema de la acuñación de moneda y el no sacar tropas del reino sin autorización de las Cortes. Realmente, aquí yo expongo mi humilde opinión. El tema del perdón de los desterrados no es para tanto. Esta mañana también el profesor Floristán aludía al tema del perdón, de los perdones que se otorgaron y que también tenemos la publicación reciente de Tarsicio de Azcona, ¿no? Entonces, los perdones se otorgaron. No parece que esto fuera motivo para no aprobar un texto de estas características, ¿no? Y el no sacar tropas del reino sin consentimiento de los estados también era algo que estaba en el fuero general. En la Edad Media no se podían sacar tropas del reino si no era en caso de que el reino fuese atacado y que se hacía la llamada al apellido. Es decir, esto no es sustancialmente tan novedoso. ¿Qué más novedades hay? Pues fíjense, hay novedades en favor del rey, no en favor del reino.
¿Qué capítulos, por ejemplo, son nuevos? No voy a desgranar todos, también por razón de tiempo, pero son nuevos los capítulos 10 y 11 de ese mismo título, ¿no? O las leyes 10 y 11, en las que el rey puede hacer peticiones económicas extraordinarias al reino, se dice, en caso de haberse hecho grandes gastos en defensa del reino o cuando vaya a matrimoniar un hijo o hija del rey que deba reinar en noble lugar. Es decir, una novedad en favor del rey es que puede hacer peticiones económicas extraordinarias cuando están justificadas. Otra novedad importante, capítulo 22. Fíjense, sabemos que uno de los requerimientos habituales de las Cortes navarras a lo largo de la Edad Moderna es que no se saquen procesos del reino. Pues el capítulo 22 del fuero reducido permite que el rey pueda abocar o retener para sí los pleitos que él o su gobernador consideren convenientes sin justificación. Y, por supuesto, corresponden al rey lo que se llaman, en todas las entidades políticas de la época, casos de gracia. Pues pleitos en los que está afectado el patrimonio del rey, o oficiales del rey, o conflictos entre dos concejos. Es decir, esto es algo que va también contra la tradición navarra en beneficio del rey. Y hay otro capítulo más, el 24, donde se establece que el rey, algo también tradicional, no debe dar bienes del reino a ningún extranjero. Eso ya lo hemos visto que formaba parte del juramento, pero en este capítulo se establece una limitación. Se reconoce esto, el rey no debe dar bienes del reino a ningún extranjero, pero, ahí viene el pero, si no fuese por causa de utilidad pública, por necesidad del reino o por cualquier otra causa legítima y razonable, aunque es importante que sea visto con los tres estados y consentido por estos. Es decir, vemos que hay novedades, pero realmente favorables al rey. Es decir, está justificado que si hay causa legítima, aunque tenga que tener la aprobación de las Cortes, que realmente se puedan dar bienes a extranjeros. Es decir, este capítulo justificaría, por ejemplo, en años inmediatos a la incorporación, este hecho de que las fortalezas estaban en manos de no naturales, precisamente para evitar pues, posibles reacciones. Es decir, si entramos a analizar el texto, vemos que realmente, más que novedades contra la preeminencia del rey, diría que son a favor de la preeminencia del rey. Con lo cual, esta idea de que es un texto contrario a la soberanía regia realmente no es cierta. Esta es la verdad. Y entrando en capítulos o en apartados siguientes del fuero reducido, digo que es interesante verlo todo, pero fíjense, 815 leyes, yo no los voy a cansar aquí, sino destacar lo más relevante, ¿no? Muy novedoso es el libro segundo. El libro segundo trata de derecho procesal. Este es el que tiene las mayores novedades respecto al derecho navarro anterior. ¿Y qué novedades son estas? Pues nada menos que orientadas a la administración de justicia. Ese apartado hace referencia a la composición del Consejo Real, la Corte Mayor, la Cámara de Comptos, qué papel tiene la Cámara de Comptos de, efectivamente, control de cuentas, se alude a los impuestos, a los oficiales de la justicia, a cuáles son las partes de proceso, los plazos para interponer una demanda, los plazos respectivos de todo lo que es un proceso judicial, cómo es importante este cumplimiento, qué sucede si alguien es declarado en rebeldía. Es decir, es técnica para el mundo del derecho y para mejorar la administración de justicia. Y en libros posteriores, cuestiones interesantísimas, que les decía yo que son muy novedosas respecto a lo que era la época, bueno, más que novedosas, avanzadísimas. Fíjense, hay una ley, la 47, se usa indistintamente el término ley o capítulo, ¿no? Ley 47 que dice que la mujer puede defender sus derechos y bienes cuando su marido, se dice así, no quiere darle licencia para ello. Fíjense esto, se dice en Navarra por ley en 1530. Y si nos remitimos a la historia, en pleno siglo XX, como sabrán muchos de los aquí presentes, la mujer necesitaba licencia marital para todo, hasta para comprar una lavadora y mucho más para abrir una cuenta corriente. Pues fíjense en la Navarra del siglo XVI que se dice, cuando el marido no quiere darle licencia, ella sola puede defender sus bienes y sus derechos. Y otras cosas novedosas respecto al derecho medieval anterior, como por ejemplo el régimen de conquistas o bienes gananciales en el matrimonio, que no estaba en los textos anteriores y que se considera, como sabemos bien, una de las instituciones típicas del derecho navarro. Las conquistas o gananciales, o el derecho que tenían los hijos extramatrimoniales, un derecho de alimentos contra su padre, aunque no reconozca al hijo. Si se presentaban testigos que decían que este era el padre o había alguna manera probatoria, incluso con simplemente 2 testimonios, ese padre que no quería reconocer a su hijo tenía obligación de alimentos, es decir, de mantener con una cantidad a la criatura correspondiente. Entonces, fíjense,
Un derecho novedosísimo que tiene Navarra, redactado en 1530 y que no se aprueba, ¿no? Bueno, entonces, sorprendente. Por eso, lo que señalaba el profesor Floristan esta mañana me parecía muy interesantísimo. Digo, qué desinformación o falta de información, un texto que no se aprueba, que va contra la preeminencia real y no es en absoluto tan contrario a la preeminencia real como puede pensarse, ¿no? Pero que sufre las consecuencias del conflicto, sinceramente, desde el punto de vista técnico del derecho, de manera absolutamente injustificada. Bien, ¿qué pasó? Tú, Julia, avísame, que también ya estamos al final, ¿no? 5 minutos y termino, ¿no? Bueno, pues fíjense, ¿qué sucede en adelante? No se aprueba el fuero, como he dicho, se vuelve al fuero general, que tenía esos elementos de la Constitución medieval, del autogobierno, del pacto, de juramento del rey, es decir, en ese sentido, tan limitativo de la preeminencia real era el fuero general como el fuero reducido. ¿Qué se pensó? Probablemente que, admitiendo que si siguiese utilizando un texto del siglo XIII con un lenguaje ya muy anticuado, muy anacrónico, ¿no?, pues que el derecho navarro caería en desuso y tal vez perdería, pues nada más lejos de la realidad. En los textos, en las legales navarros posteriores, que son las recopilaciones, he traído aquí una imagen de la recopilación de Elizondo, pues fíjense, se va actualizando el derecho navarro. ¿Cómo? Pues las Cortes navarras lo hicieron muy bien. He puesto aquí algunos de las concesiones que los distintos reyes van haciendo y que permiten reforzar la personalidad navarra. Por ejemplo, la fórmula tradicional del juramento rey-reino, que estaba en el fuero general y en el reducido, aunque no se aprobó, se sigue manteniendo, en las recopilaciones se recoge, se admite el reparo de agravios, se otorga desde 1514 Fernando el Católico el obedézcase pero no se cumpla cuando hay normas del rey que contravienen los fueros, se hace un acto formal de acatamiento pero no se cumple, la ley no. Y algo muy importante que sobre todo quería destacar hoy aquí, fíjense, es conocido de todos que en 1561 se otorga el derecho de sobrecarta, es decir, que el Consejo Real tiene que sobrecartear, dar el pase a las disposiciones o leyes que emanan del rey o de sus oficiales o de las instituciones regias para comprobar que no son contrarias a los fueros. Esto también se otorga a la Diputación en 1632, el pase foral lo daba la Diputación y la sobrecarta el Consejo Real. Pero lo que quería destacarles fundamentalmente, fíjense, es esto, ¿no? Hay varias peticiones y en 1561 el rey concede a los navarros lo siguiente. Se define la ley general. ¿Qué es ley general en el reino? La ley que los 3 estados, es decir, las Cortes, han solicitado y el rey otorga. O, a la inversa, leyes que el rey otorga, es decir, el rey tiene el poder legislativo, pero solo a petición de los 3 estados, a petición de las Cortes navarras. Esto es lo que se considera por las Cortes que es ley general en el reino, hasta el punto de que 8 años después, en 1569, hay otra petición al rey, también otorgada a Navarra, en que se les concede que solo se impriman esas leyes, las generales, ven aquí, las hechas a petición de los estados y otorgadas por el rey. Esta es la razón, por ejemplo, de que cuando en 1614 se hicieron 2 recopilaciones y una la hizo por encargo del rey el licenciado Armendáriz, las Cortes navarras dijeron no, que esta recopilación que no recoge esas leyes generales, no recoge las leyes hechas otorgadas por el rey a petición de los estados, esto no se puede llamar recopilación, que se llame repertorio y sumario. Es decir, es muy importante esa concesión de esas leyes generales que, si se dan cuenta, es la ley pactada. Las Cortes navarras utilizan la expresión, esto se puede ver en las actas de Cortes, sale esta expresión cantidad de veces a lo largo de la Edad Moderna, desde el siglo XVI hasta el XIX. Se habla de ley contractual. ¿Por qué? Porque es la solicitada por las Cortes y otorgada por el rey. Y se dice, las leyes navarras son leyes contractuales. A esto hace alusión un trabajo de Luis Javier Fortún, de hace un par de años, que dice cómo el primero de los síndicos que habla de este concepto de ley contractual era Juan Pascual Bautista de Nieva en 1781, que llama la atención sobre esto, sobre que esas leyes generales que se hacían a petición de las Cortes otorgadas por el rey son las únicas que tienen licencia para ser impresas desde 1569. Y dice ahí cómo este concepto de ley contractual luego se recoge en el concepto de ley paccionada ya en el siglo XIX, ¿no? Entonces, fijémonos, es decir, no se aprueba el fuero, afecta a la preeminencia del rey, pero si nos fijamos, hay muchas actuaciones a lo largo de la Edad Moderna que realmente afectan claramente también a la preeminencia del rey y no hubo problema en esto, ¿no? Bueno, con esto yo quería acabar señalando lo siguiente, cómo
el fuero reducido es una pena, es decir, es efectivamente un efecto colateral de ese desconocimiento, de ese sistema de desconfianza y realmente de la desinformación, porque el fuero reducido era un texto jurídicamente magnífico. ¿Cuándo se rescató? ¿Cuándo se rescató el fuero reducido? Ven que pongo este texto. En 1974 se aprueba el que es, y tenemos vigente en la actualidad, el Fuero Nuevo o Compilación de Derecho Civil de Navarra. Cuando se hizo esta compilación de Derecho Civil navarro, en la ley primera, a pesar de que el fuero reducido, que es el objeto de mi intervención, no se había aprobado, es decir, no había llegado a ser oficial, se incluyó aquí. Si lo ven aquí, se dice los demás textos legales como los fueros locales y el fuero reducido. Se consideró que este texto era muy valioso para el conocimiento de la tradición jurídica, de lo que había sido el derecho navarro. Y además, por una razón, les diré, y es que el fuero reducido, a pesar de su no aprobación en los manuscritos que se conservan, tenemos la prueba de que los juristas, notarios, abogados, tribunales navarros lo usaban, porque está lleno de anotaciones. Entonces, cuando se elaboró esta compilación o Fuero Nuevo de Navarra en 1974, se incluyó. Y lo que es una pena, y con esta diapositiva, como ven, termino, en la última reforma del Fuero Nuevo, que se aprobó en 2019, hace 3 años, por el Parlamento de Navarra, la pena es que se suprimió la referencia al fuero reducido. ¿Por qué? Bueno, yo en mi tiempo siento ser personalista, pero yo hice alegaciones públicas en la página de Gobierno Abierto del Gobierno de Navarra, lo dije a quien correspondía, dije que era una pérdida, que para Navarra era un logro tener algo tan avanzado como lo que les he dicho antes, en 1530, esa facultad de la mujer de defender sus derechos y sus bienes en contra, incluso sin licencia marital, pero incluso cuando su marido no quería dársela, o esa defensa de los hijos naturales, es decir, que en estos tiempos en que se están reivindicando tantas cosas y pierde un texto como este, pues miren ustedes, lo hemos perdido. ¿Qué contestaban? A la respuesta se decía textos de cuestionado rigor en absoluto. Les digo, rigor técnico tiene todo, y lo que es una lástima es que todavía en nuestros días, en pleno siglo XXI, en 2019, estos ecos del conflicto, que son los ecos del conflicto, es decir, un texto que no se aprobó por error, esa es la verdad, por esa desinformación y por esa sospecha de que podía afectar a la preeminencia real, todavía en nuestros días, pues mantenga ecos un conflicto que se produce nada menos que a comienzos del siglo XVI. Y con esto, perdón porque me he pasado del tiempo, muchísimas gracias por su atención, termino. Muchísimas gracias, Mercedes, por ese viaje en el tiempo.